Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrega. En esta ocasión abordaremos el tema de la anatomía, histología y embriología del corazón. El estudio de la anatomía, histología y embriología del corazón es importante porque nos permite comprender las enfermedades cardíacas y diagnosticarlas correctamente. La anatomía nos proporciona una base para la interpretación de los hallazgos clínicos y radiológicos, mientras que la histología nos permite identificar aquellos cambios patológicos que ocurren y la embriología nos permite comprender aquellas patologías cardíacas congénitas y todo en conjunto nos proporciona una comprensión profunda de la función cardíaca. Nosotros somos el amado rincón de la medicina y esto es la anatomía, histología y embriología del corazón. Iniciamos con la anatomía. El corazón es un órgano muscular cuya función principal es bombear la sangre tanto a la circulación sistémica como a la circulación pulmonar. Se encuentra ubicado en el mediastino medio, que es aquella porción del mediastino inferior que ocupa el espacio entre los pulmones y que está encerrado dentro del pericardio fibroso. En esta imagen de la derecha se observa las diferentes divisiones que tiene el mediastino. Con rojo se indica el mediastino superior y lo que esté debajo de esto, mediastino inferior, que a su vez se divide en tres partes: el mediastino anterior, el mediastino posterior y el mediastino medio, que es donde se encuentra el corazón y que comparte espacio junto con el origen de los grandes vasos y la bifurcación de la tráquea. El corazón se dispone en forma de cono que yace del lado que se dirige hacia anterior, hacia adelante, hacia abajo y hacia izquierda, en donde el vértice está formado por el ventrículo izquierdo y la base de ese cono, que es la parte posterior del mismo, está formada por las aurículas. Anterior al corazón se encuentra el esternón y los cartílagos costales, y posterior al corazón se encuentra la tráquea con su bifurcación en los bronquios fuente, el esófago y la columna vertebral en sus segmentos T5 a T8. Dado que el corazón se encuentra entre dos estructuras rígidas, que son la columna vertebral y el esternón, la presión externa que se aplica sobre el tórax en la reanimación cardiopulmonar se emplea para forzar la salida de la sangre del corazón hacia la circulación. La porción superior del corazón se encuentra a nivel del tercer cartílago costal, en donde se encuentra el origen de los grandes vasos, y su porción inferior está a nivel del cuarto a quinto espacio intercostal. El latido del vértice cardíaco generalmente se puede palpar a la izquierda del esternón, medial a la línea medioclavicular en el cuarto a quinto espacio intercostal. Semiológicamente esto es importante porque sirve para identificar patologías como lo es la cardiomegalia. Como descripción general, el corazón está formado por cuatro cavidades, dos aurículas, dos ventrículos y cuatro válvulas. Clásicamente, el corazón se ha dividido en dos según la sangre que contiene. El corazón derecho, formado por la aurícula derecha y el ventrículo derecho, el cual contiene la sangre desoxigenada proveniente de la circulación sistémica que llega a través de las venas cava superior, vena cava inferior y del drenaje venoso del corazón que llega a través del seno coronario. Y el corazón izquierdo está formado por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y este contiene la sangre oxigenada que proviene de la circulación pulmonar, la cual ingresa al corazón a través de las cuatro venas pulmonares. Es por esto que en los diferentes diagramas siempre se ilustra con estos colores: azul para la sangre desoxigenada y rojo para la sangre oxigenada. En cuanto a las válvulas, estas se dividen en dos dependiendo de su ubicación y morfología: las válvulas auriculoventriculares, que como su nombre dice, conecta las aurículas con los ventrículos, y las válvulas semilunares, que comunican los ventrículos con las salidas arteriales del corazón, es decir, el tronco pulmonar y la aorta. Adicional a su función de bombeo de sangre, el corazón también tiene una importante función hormonal.
la cual consiste en la secreción del péptido natriurético atrial. Este péptido se secreta por parte de los miocardiocitos de las aurículas en respuesta al aumento de la tensión en sus paredes. Este péptido va a causar una vasodilatación sistémica, va a disminuir la reabsorción de sodio a nivel renal, por ende va a tener un efecto natriurético, va a aumentar la diuresis al tener un efecto vasodilatador de la arteriola renal eferente y un efecto vasoconstrictor de la arteriola renal aferente. Todo esto en conjunto va a llevar a una disminución de la presión arterial. Esta imagen para mostrar la configuración externa del corazón en su cara anterior. Entonces tenemos la aurícula derecha, en la cual va a drenar la vena cava superior, la vena cava inferior, y va a tener una estructura que se llama orejuela, la cual se encuentra inmediatamente por delante de la raíz de la aorta. Esta se va a comunicar con el ventrículo derecho, de que como se evidencia en esta imagen, va a corresponder a gran parte de la cara anterior del corazón y que va a dar origen al tronco pulmonar que posteriormente se va a dividir en sus ramas de la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha que va a ir a sus respectivos corazón, a sus respectivos pulmones. Tenemos la aurícula izquierda en donde va a drenar las venas pulmonares, que son 4, y también posee una orejuela. Este se va a comunicar con el ventrículo izquierdo, que el ventrículo izquierdo a su vez va a dar origen a la raíz de la aorta, que va a dar diferentes ramas para la circulación sistémica. Es importante mencionar que cada estructura interna va a dar lugar a una marca en la cara externa. El ejemplo claro son los tabiques que van a dar origen a los surcos. Entonces tenemos el surco auriculoventricular derecho que indica que internamente ahí se encuentra el tabique auriculoventricular de las cavidades derechas. Tenemos el surco auricular izquierdo o coronario, igualmente indica el tabique auriculoventricular de las cavidades izquierdas y recibe ese nombre de coronario porque aquí va a estar una estructura importante del drenaje venoso llamado seno coronario. Y tenemos el surco interventricular anterior que va a indicar el tabique interventricular que va a separar ambos ventrículos. Estos surcos son importantes porque en estos van a discurrir las estructuras que le proporcionan irrigación y drenaje al corazón, como se va a ver posteriormente. En esta imagen se muestra la vista posterior del corazón, en donde nuevamente se encuentra la aurícula derecha con la vena cava superior y la vena cava inferior, y la aurícula izquierda en donde llegan las venas pulmonares. Estas dos aurículas están separadas por el surco interauricular que indica que internamente ahí se encuentra el tabique interauricular que separa estas dos cavidades. También se encuentra el surco auriculoventricular izquierdo o coronario que se continúa anteriormente y que se llama coronario porque ahí está presente el seno coronario, una estructura muy importante en el drenaje venoso del corazón. En esta vista inferior nuevamente se ve la aurícula derecha con la entrada de la vena cava inferior, la aurícula izquierda con sus venas pulmonares y aquí se evidencian los ventrículos, los cuales están separados por el surco interventricular posterior, el cual indica que internamente se encuentra el tabique interventricular que separa ambos ventrículos. Ya profundizando en las cámaras del corazón, iniciaré con la aurícula derecha y seguiré con la secuencia del ciclo cardíaco. La aurícula derecha recibe la sangre desoxigenada proveniente de la circulación sistémica a través de la vena cava superior y la vena cava inferior. Adicionalmente recibe el drenaje venoso de la circulación coronaria que llega a través del seno venoso.
La aurícula derecha también posee importantes elementos del sistema especializado de conducción cardíaco. Adyacente a la desembocadura de la vena cava superior se encuentra la cresta terminal que se continúa en esta parte y en la cual se encuentra el nódulo sinusal. Otro reparo anatómico importante presente en el tabique interauricular es el triángulo de Koch, el cual contiene el nódulo auriculoventricular, de modo que lesiones en este sitio durante procedimientos quirúrgicos o de cateterismo puede provocar bloqueos auriculoventriculares. En el tabique interauricular se encuentra una depresión fibrosa que recibe el nombre de fosa oval, la cual es un vestigio del foramen oval presente en la circulación fetal, el cual permitía el paso de sangre desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Entre la desembocadura de la vena cava inferior y el orificio auriculoventricular se encuentra una porción fibrosa denominada istmo cavo-tricuspidio, la cual es de importancia clínica dado que es un sitio común de reentrada internodal en el aleteo auricular. Adicionalmente, la aurícula derecha posee una estructura llamada auriculilla u orejuela, la cual es una bolsa muscular cuya función principal es aumentar la capacidad de la aurícula. Esta se sitúa en la cara anterior del corazón, cerca a la raíz de la aorta ascendente. Esta orejuela es importante porque representa un sitio muy común de formación de trombos intracavitarios, principalmente en los pacientes con fibrilación auricular. En la parte anterior de la aurícula derecha se encuentra el orificio auriculoventricular en donde está presente la válvula tricúspide, la cual permite el paso al ventrículo derecho para continuar el ciclo cardíaco. Uno suele pensar de que esta válvula se encuentra en la parte inferior de la aurícula, pero no, este orificio es casi que horizontal. La sangre pasa prácticamente de posterior a anterior. En cuanto al ventrículo derecho, esta es la estructura más anterior del corazón y forma la mayor parte de la cara anterior del mismo. El ventrículo derecho posee dos orificios ocupados por válvulas. Se encuentra el orificio auriculoventricular que comunica posteriormente con la aurícula derecha y que está ocupado por la válvula tricúspide, y el orificio arterial en su cara superior que lo comunica con el tronco pulmonar y en donde se encuentra la válvula pulmonar. Adicionalmente, en esta imagen se observa el aparato subvalvular, que está conformado por las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Este aparato subvalvular es importante porque está relacionado con la función de las válvulas, como se verá posteriormente con más detalle. El ventrículo derecho recibe la sangre desoxigenada proveniente de la aurícula derecha a través de la válvula tricúspide y posteriormente la bombea hacia la circulación pulmonar a través del tronco pulmonar, el cual se va a dividir en sus arterias pulmonar derecha e izquierda. Y el ventrículo derecho y el tronco pulmonar se comunican a través de la válvula pulmonar. En cuanto a la aurícula izquierda, esta es la estructura más posterior del corazón. Recibe la sangre oxigenada proveniente de la circulación pulmonar a través de las cuatro venas pulmonares. Aquí se ven dos debido al corte, pero son cuatro venas pulmonares. Y posteriormente la pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral que se ve en esta parte, acá señalada con el puntero, que no se ve muy bien debido al corte que se realizó. Al igual que la aurícula derecha, posee una auriculilla u orejuela que aumenta su capacidad, y este es el sitio más frecuente de formación de trombos intracardíacos, principalmente pues, en los pacientes que padecen fibrilación auricular. El ventrículo izquierdo, al igual que el ventrículo derecho, posee dos orificios ocupados cada uno por un
válvula, el orificio auriculoventricular, en donde se encuentra la válvula mitral, y el orificio arterial ocupado por la válvula aórtica que lo comunica con la arteria aorta ascendente. Una vez el ventrículo izquierdo tenga en su interior la sangre oxigenada, este se contrae para enviarlo a la circulación sistémica a través de la arteria aorta ascendente, que va a dar pues las múltiples ramas que se va a ver en una futura sesión. Aquí, para mostrar el tabique interventricular que separa ambas cavidades, ambos ventrículos, este tabique interventricular posee dos porciones, una porción muscular, que es la más inferior, y una porción superior, que es la membranosa. Esta porción membranosa es importante porque allí se encuentra el haz de His, estructura que es muy importante en el sistema de conducción. Adicionalmente, aquí se puede ver el grosor de las paredes de los ventrículos. Es muy evidente que la pared muscular del ventrículo izquierdo es considerablemente más gruesa que la del ventrículo derecho. Esto se debe a su función, dado que el ventrículo izquierdo debe realizar una mayor fuerza para bombear la sangre y vencer la resistencia que ofrece la circulación sistémica, mientras que el ventrículo derecho va a realizar una fuerza menor, dado que la resistencia de la circulación pulmonar es muy pequeña. Conocer los bordes cardíacos es importante porque estos forman la silueta cardíaca en la radiografía de tórax. En una radiografía de tórax anteroposterior, el borde derecho está formado principalmente por la aurícula derecha. El borde izquierdo está constituido por el tronco pulmonar, se encuentra la auriculilla izquierda y el ventrículo izquierdo. El borde inferior está dado por la cara diafragmática del ventrículo derecho, el cual representa la mayor parte, y pues adicionalmente el ventrículo derecho representa la mayor parte de la cara anterior del corazón. Y el borde superior está formado por los grandes vasos del corazón. En cuanto a la radiografía de tórax lateral, el borde anterior está dado por el ventrículo derecho y el borde posterior está dado por la aurícula derecha. Como es posible observar, el ventrículo derecho es lo más anterior del corazón, y esto es importante porque presenta el mayor riesgo de lesión después de un trauma torácico. Por su parte, la aurícula izquierda es la parte más posterior del corazón, ubicada directamente enfrente del esófago. Cuando hay estenosis mitral crónica no tratada, se puede producir una dilatación de la aurícula izquierda y esto puede comprimir el esófago. Como ya les he venido mencionando, el corazón posee 4 válvulas, las cuales se dividen en 2 tipos dependiendo de su ubicación y morfología. Estas son las válvulas auriculoventriculares, que se encuentran entre las aurículas y los ventrículos, y esta es una válvula tricúspide y la válvula mitral. El otro tipo de válvulas son las válvulas semilunares, que comunican los ventrículos con las salidas arteriales del corazón, y estas son la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Antes de profundizar en las válvulas, es importante mencionar el esqueleto cardíaco, el cual es una estructura fibrosa que consiste básicamente en 4 anillos de tejido conectivo que rodea las válvulas, fusionándolas entre sí y uniéndolas al tabique interventricular. También posee 2 trígonos fibrosos y la porción membranosa de los tabiques. Este esqueleto fibroso va a tener 4 funciones importantes. La primera de ellas es que separa físicamente aurículas y ventrículos. También proporciona soporte y anclaje a las válvulas, y también evita el sobreestiramiento de las válvulas al pasar la sangre a través de ellas, y aísla eléctricamente las aurículas de los ventrículos. La única forma de que pase la señal eléctrica es a través de una abertura que hay en el tabique interventricular por donde discurre el haz de His, concretamente en la porción membranosa del tabique interventricular.
Las válvulas auriculoventriculares, como mencioné anteriormente, son la válvula tricúspide y la válvula mitral. La válvula tricúspide posee tres valvas y de ahí su nombre, y está situada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Por su parte, la válvula mitral posee dos valvas y recibe su nombre de la mitra de los obispos, dada su similitud, y como he venido mencionando, conecta la aurícula y ventrículos izquierdos. Las válvulas auriculoventriculares están conectadas a una estructura llamada aparato subvalvular, el cual va a controlar su funcionamiento. Este aparato subvalvular está conformado por las cuerdas tendinosas, que son las cuerdas fibrosas que sostienen las valvas y las conectan a los vértices de los músculos papilares, las cuales son prolongaciones del miocardio. Cuando los ventrículos se contraen durante la sístole, la presión de la sangre empuja las valvas hacia arriba hasta que sus bordes se juntan y cierran el orificio auriculoventricular. Simultáneamente, los músculos papilares, dado que son prolongaciones del miocardio, también se contraen y eso va a hacer que las cuerdas tendinosas se estiren, que estén tensas, y eso evita que las válvulas se reviertan, se abran hacia la cavidad auricular por la elevada presión ventricular, y de esta forma se evita el reflujo sanguíneo. Cuando el ventrículo se encuentra relajado en diástole, los músculos papilares también lo están y las cuerdas tendinosas van a estar flojas, y pues esto va a permitir que la sangre se mueva de un sitio de mayor presión a uno de menor presión, es decir, desde las aurículas a los ventrículos, dado que pues no se está oponiendo un obstáculo al flujo sanguíneo. Las válvulas semilunares, por su parte, poseen tres valvas en forma de media luna, de ahí su nombre, que cerradas en diástole forman una bolsa de concavidad hacia la luz de la arteria. Estas no poseen aparato subvalvular, sino que se abren y cierran en respuesta a los cambios de presión a medida que el corazón se contrae y se relaja. Las válvulas semilunares se abren cuando la presión ventricular excede la tensión arterial, permitiendo así la eyección de la sangre de los ventrículos hacia el tronco pulmonar y la aorta. Y a medida que los ventrículos se relajan, la sangre presente en las arterias comienzan a empujar las cúspides, dado que se devuelve, hay un reflujo. Y esto va a hacer que las válvulas semilunares se cierren y ocluyan el orificio arterial. La anatomía de la válvula aórtica es de gran importancia porque se correlaciona con la circulación coronaria del corazón. Inmediatamente por encima de la válvula aórtica se encuentran los senos aórticos, los cuales son unos orificios que se encuentran entre la valva y la raíz de la aorta ascendente. Los senos aórtico izquierdo y derecho van a dar origen a la arteria coronaria izquierda y derecha respectivamente, como a continuación se va a profundizar. La abertura y cierre de las válvulas dan origen a los sonidos cardíacos, los cuales son los que se examinan durante el examen físico. En esta imagen se describe los sitios de auscultación. Con el número 1 se encuentra el área aórtica en el segundo espacio intercostal paraesternal derecho, y es el sitio ideal para la auscultación de los soplos de la válvula aórtica, aquí con el número 1A. El soplo de la estenosis aórtica se puede irradiar al cuello hacia las arterias carótidas, por eso también se pueden auscultar allá, y está señalado con el 1B. Con el número 2 se muestra el área pulmonar en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo, y es el sitio ideal para la auscultación de los soplos de las válvulas pulmonares. Con el número 3 se encuentra el área tricuspidia en el cuarto espacio intercostal paraesternal derecho, y es el sitio ideal para la auscultación de los soplos de la válvula tricúspide. Con el número 4, el área mitral en el quinto espacio intercostal izquierdo,
en la línea medioclavicular. Este está sobre el vértice cardíaco y es el sitio ideal para la auscultación de los soplos de la válvula mitral. Importante mencionar que el soplo de insuficiencia mitral también se irradia hacia la axila y por eso acá se señala con el 4B y con el número 5 el punto IRT, que se encuentra en el tercer espacio intercostal parasternal izquierdo. Este es el sitio ideal para la auscultación de soplos de regurgitación aórtica y también nos permite obtener una visión general de los ruidos y soplos cardíacos desde un solo punto. Un poco de semiología. La disminución en el diámetro de una válvula cardíaca se llama estenosis y la falla en el cierre valvular se denomina insuficiencia o incompetencia valvular. Nuevamente, comentar que las arterias coronarias surgen de la raíz de la aorta en los senos aórticos derecho e izquierdo y suministran sangre arterial al endocardio y al miocardio. Antes de hablar de las arterias coronarias y su territorio de irrigación, es importante hablar de la dominancia arterial coronaria. Este concepto hace referencia a qué arteria da origen o irriga la arteria descendente posterior. El 85% de la población tiene una dominancia derecha, es decir, la arteria descendente posterior, como se señala aquí, es una rama de la arteria coronaria derecha. El 8% de la población tiene una dominancia izquierda, dado que la arteria descendente posterior, aquí señalada, es una rama de la arteria circunfleja, que a su vez es rama de la arteria coronaria izquierda. Y el 7% de la población restante tiene una dominancia codominante, es decir, la arteria coronaria descendente posterior es suministrada tanto por la arteria coronaria derecha como por la arteria circunfleja. La arteria coronaria izquierda surge en el seno aórtico izquierdo y pasa por debajo de la orejuela y va a dar origen a dos ramas importantes, la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. La arteria descendente anterior va a descender por el surco interventricular anterior hacia el vértice cardíaco y va a proporcionar irrigación al 50% del aurículo y ventrículo izquierdo. Va a irrigar la totalidad de la cara anterior del ventrículo izquierdo y va a irrigar los 2/3 anteriores del tabique interventricular. Ese tercio posterior va a estar irrigado por la arteria descendente posterior. Adicionalmente también le proporciona irrigación al vértice cardíaco. La otra rama importante es la arteria circunfleja. Esta va a discurrir hacia izquierda y posterior, terminando justo antes del surco interventricular y va a proporcionar irrigación a la cara posterolateral de la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. En el 40% de la población va a dar una rama que irriga el nódulo sinusal y nuevamente mencionar que en el 15% de la población va a dar origen a la arteria descendente posterior. 8% porque hay una dominancia izquierda y 7% porque hay una dominancia codominante. Una correlación clínica importante es que la arteria descendente anterior es la arteria coronaria que se ocluye con mayor frecuencia y recibe el apodo de la viuda debido a su alta tasa de mortalidad. Por su parte, la arteria coronaria derecha surge del seno aórtico derecho e inmediatamente da origen a pequeñas ramas que irrigan la aurícula derecha y una rama para el nódulo sinusal. Recordar que en el 40% de la población esta arteria del nódulo sinusal es una rama de la arteria circunfleja. Luego discurre por debajo de la orejuela y se divide en las ramas marginal derecha y la arteria descendente posterior.
La arteria marginal derecha discurre a lo largo de la cara diafragmática del corazón y va a proporcionar irrigación a esta cara del ventrículo derecho. Por su parte, la arteria descendente posterior va a discurrir por el surco interventricular posterior hacia el vértice del corazón y va a proporcionar irrigación a la cara posterior inferior del corazón, a ese tercio posterior del tabique interventricular restantes. Recordar pues que en el 8% de la población puede originarse de la arteria circunfleja y en el 7% de ambas. La arteria coronaria derecha también va a dar una rama para la arteria del nódulo auriculoventricular, aunque en la circulación con dominancia izquierda es una rama de la arteria circunfleja. Como es evidente, todas estas ramas van a proporcionar irrigación al sistema de conducción del corazón y por ende la estenosis u oclusión de estos vasos va a conducir a arritmias cardíacas. En esta imagen se observan los territorios de irrigación de cada una de las arterias coronarias. Entonces tenemos la arteria coronaria derecha que va a proporcionar irrigación a la totalidad de la aurícula derecha y a una gran parte de la cara anterior del ventrículo derecho. La arteria marginal, que es rama de la arteria coronaria derecha, le proporciona irrigación a toda esta cara diafragmática del ventrículo derecho. Ya pasándonos al otro lado, bueno, pasándonos al otro lado, la arteria coronaria izquierda da origen a la arteria circunfleja. Esta arteria circunfleja va a proporcionar irrigación a la totalidad de la aurícula izquierda y a la cara posterolateral del ventrículo izquierdo. La arteria descendente anterior va a proporcionar irrigación a la totalidad de la cara anterior del ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho, y en la parte posterior tenemos la arteria descendente posterior que va a proporcionar irrigación a gran parte de la cara posterior del ventrículo izquierdo y un poquito del ventrículo derecho. El flujo de las arterias coronarias depende tanto de la contractilidad cardíaca como del tono vasoconstrictor y vasodilatador de las arterias. A su vez, ese tono depende de factores locales y del sistema nervioso autónomo. El flujo sanguíneo coronario alcanza su punto máximo durante la diástole temprana, dado que es el momento en el que la diferencia de presiones entre la aorta y el ventrículo es mayor. Esto se explica porque en sístole el miocardio comprime las arterias y en la diástole hay una relajación, lo que genera una presión negativa de succión a nivel de la luz coronaria que aumenta la velocidad del flujo coronario. Dentro de los factores locales se incluyen aquellas situaciones en las que hay un aumento del consumo de oxígeno miocárdico, por ejemplo, el ejercicio físico en el que va a ocurrir una hipoxia tisular. Esto reduce la síntesis de ATP a partir de adenosina y eso va a causar que la adenosina se acumule. Esta adenosina tiene un potente efecto vasodilatador, por lo tanto va a aumentar el flujo coronario. En cuanto al sistema nervioso autónomo, es el sistema simpático el que regula el tono coronario, dado que el sistema parasimpático no inerva los vasos sanguíneos coronarios y por lo tanto no tiene un efecto en la circulación coronaria. El sistema simpático puede ejercer un efecto vasoconstrictor a través de los receptores alfa-1 adrenérgicos o vasodilatador a través de los receptores alfa-2 adrenérgicos y los receptores beta adrenérgicos. La mayor parte de la sangre desoxigenada del miocardio drena en el seno venoso
o seno coronario que está ubicado en el surco auriculoventricular de la cara posterior izquierda, el cual desemboca como un único conducto en la aurícula derecha. Existen otros drenajes venosos más pequeños, los cuales van a drenar la sangre directamente a la cavidad cardíaca. Las principales venas afluentes del seno coronario del lado izquierdo del corazón son la gran vena cardíaca y las venas cardíacas posteriores. La gran vena cardíaca se encuentra en el surco auriculoventricular anterior izquierdo, que acá es una continuación, y recibe la vena interventricular anterior, que comienza en el vértice cardíaco, y la vena marginal izquierda. Del lado derecho del corazón, las principales venas afluentes son la vena cardíaca menor y la vena cardíaca media. La vena cardíaca menor se encuentra en el surco auriculoventricular posterior derecho y va a recibir la arteria marginal derecha y las venas anteriores del ventrículo derecho, mientras que la vena cardíaca media se encuentra en el surco interventricular posterior. El corazón recibe inervación por parte de tres sistemas: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo con sus divisiones simpática y parasimpática. En cuanto al sistema nervioso somático, su inervación está dada por el nervio frénico, el cual está formado por las ramas de C3, C4 y C5 bilateralmente, y que proporciona inervación motora y sensitiva al hemidiafragma ipsilateral, pero adicionalmente proporciona inervación sensitiva al pericardio y la pleura. Y eso explica por qué la pericarditis puede provocar dolor referido al cuello, los brazos o los hombros, a menudo del lado izquierdo. El sistema nervioso simpático está dado por el plexo cardíaco, el cual tiene efectos positivos, es decir, va a haber un efecto cronotrópico positivo, dado que aumenta la frecuencia cardíaca, un efecto ionotrópico positivo porque aumenta la fuerza de contractilidad y un efecto dromotrópico positivo porque aumenta la velocidad de conducción. Adicionalmente, que va a estar relacionado con la dilatación de las arterias coronarias. En cuanto al sistema nervioso parasimpático, este está dado por el nervio vago y va a tener efectos negativos. Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la contractilidad y disminuye la velocidad de conducción. Recordad de que el sistema parasimpático no inerva los vasos coronarios. Adicionalmente, comentar que las fibras del sistema nervioso parasimpático inervan principalmente las aurículas, y es por esto que las maniobras vagales sirven en las arritmias supraventriculares, pero no en las arritmias ventriculares. En cuanto al sistema de conducción cardíaco, este está dado por un conjunto de nódulos y células miocárdicas especializadas que inician y coordinan la contracción del músculo cardíaco. Ojo, no son fibras nerviosas, no son nervios, sino que son células miocárdicas que son especializadas para transmitir esos potenciales de acción. Dentro de sus componentes se encuentran el nódulo sinusal, que es el marcapasos del corazón, el cual va a generar espontáneamente los potenciales de acción. Nuevamente recordando, el nódulo sinusal está ubicado en la aurícula derecha, cerca de la abertura de la vena cava superior, y este se encuentra en el subepicardio, es decir, es una estructura muy superficial. Este se comunica con el nódulo auriculoventricular, que se encuentra dentro del tabique auriculoventricular en este triángulo de Koch. Esta estructura es importante porque retrasa la conducción del potencial de acción con el objetivo de permitir la contracción coordinada de las aurículas, seguida de los ventrículos, para que ocurra un adecuado llenado. Este nódulo se encuentra en el subendocardio. Estos nódulos están comunicados por tres haces internodales: el haz anterior, medio y posterior.
Adicionalmente, hay un cuarto haz que en realidad es una rama del haz anterior, conocido con el epónimo del haz de Bachmann, el cual lleva el impulso de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Luego se encuentra el haz de His, situado en la porción membranosa del tabique interventricular, siendo este el único sitio por donde los potenciales de acción pueden propagarse desde las aurículas a los ventrículos, dado que el esqueleto fibroso impide la propagación del potencial de acción. El haz de His va a dar lugar a las ramas derechas e izquierdas, las cuales se extienden a través del tabique interventricular hacia el vértice cardíaco. Y finalmente, estas ramas van a dar lugar a las fibras de Purkinje en el subendocardio, que van a activar los miocitos ventriculares e inician la contracción cardíaca, incluidos los músculos papilares, como se puede observar en esta imagen. Ya pasamos a la histología. La pared del corazón está conformada por tres capas que de adentro hacia afuera son el endocardio, que tapiza la cavidad, el miocardio y el pericardio. Este último hace parte del pericardio, que es ese revestimiento fibroso que cubre el corazón. Entonces empecemos con el endocardio. El endocardio es la capa más interna de la pared del corazón y consta de tres subcapas: una capa endotelial, una capa mioelástica y el subendocardio. La capa endotelial es la capa más interna y está compuesta pues por endotelio, que es un epitelio escamoso simple, la cual acá está identificada con el número 2, y este epitelio se encuentra sobre una capa delgada de tejido conjuntivo subendotelial, identificada con el asterisco. Esta capa endotelial tapiza tanto las cámaras cardíacas como las válvulas. Esta capa es importante porque va a minimizar la superficie de fricción cuando la sangre pasa y se continúa con el endotelio de los grandes vasos. Posteriormente se encuentra la capa mioelástica, que es la capa media conformada principalmente por tejido conjuntivo y músculo liso, acá representada con el número 3, y puede contener fibras nerviosas, acá representada con el número 4. Y tenemos una capa más profunda que se comunica con el miocardio, que está conformada por tejido conjuntivo laxo, que recibe el nombre de subendocardio, acá representada con el número 5. Esta última contiene las estructuras del sistema de conducción del corazón, concretamente las fibras de Purkinje, acá señaladas con el número 6. Las fibras de Purkinje son, pues como he venido comentando, cardiomiocitos especializados que forman parte del sistema de conducción eléctrico del corazón, y son fibras ricas en glucógeno y contienen menos miofibrillas, por eso son más claras que los miocardiocitos, acá con el número 7, y adicionalmente son más grandes. Dado que el endocardio tapiza las válvulas, cuando ocurre una endocarditis, que es la infección de la inflamación del miocardio, comúnmente se ven comprometidas las válvulas cardíacas y la mayoría de los casos se debe a una infección por bacterias. El miocardio es la capa más gruesa del corazón, representa cerca del 95% de la pared cardíaca y es la responsable de la acción de bombeo del corazón. Está compuesta por los miocardiocitos, por fibroblastos, los cuales se convierten en miofibroblastos después de una lesión, y estas células no conducen bien los impulsos eléctricos y por lo tanto pues predispone a arritmias cardíacas, y un tercer componente que es la matriz extracelular. Los cardiomiocitos son células musculares estriadas que contienen un solo núcleo ubicado en el centro, a diferencia de las células del músculo estriado esquelético, que contienen múltiples núcleos ubicados en la periferia. También se caracterizan por presentar mitocondrias muy grandes y numerosas, que en las fibras musculares esqueléticas en comparación con estas.
En las fibras musculares del miocardio, las mitocondrias ocupan cerca del 25% del espacio del citosol versus el 2% que ocupa en las células esqueléticas. Estos miocardiocitos están conectados por discos intercalados para formar un sinsitio funcional. Los discos intercalados tienen desmosomas, aquí señalados, que unen las fibras entre sí y permiten la transmisión de estímulos mecánicos, y uniones en hendidura, gap, que permiten la conducción de los potenciales de acción. Estas uniones gap permiten que todo el miocardio de las aurículas y de los ventrículos se contraiga como una única unidad coordinada. Y en las imágenes histológicas se va a ver como líneas de tensión más oscuras entre los miocardiocitos. Acá se puede ver todas estas líneas más oscuras representan los discos intercalados. Adicionalmente, los cardiomiocitos auriculares liberan el factor natriurético atrial y el factor natriurético encefálico en respuesta al aumento de la tensión en las paredes. Ambos son hormonas diuréticas que afectan la excreción renal de sodio, inhiben la secreción de renina en el riñón, también produce pues la vasodilatación sistémica. Y en la insuficiencia cardíaca congestiva, la concentración del factor natriurético encefálico circulante aumenta. Entonces es un biomarcador muy utilizado para diagnosticar o identificar la insuficiencia cardíaca congestiva. En cuanto al pericardio, esta es una membrana que rodea y protege al corazón y lo mantiene en su posición en el mediastino medio. Se divide en dos partes principales, el pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio fibroso es el más superficial y está compuesto por tejido conectivo, mientras que el pericardio seroso es más profundo y está dividido en dos: la capa parietal, que se fusiona con el pericardio fibroso, y la capa visceral interna denominada epicardio, que está adherida al corazón. Entre las capas parietal y visceral del pericardio seroso se encuentra una cavidad que contiene líquido pericárdico, el cual disminuye la fricción entre las hojas del pericardio seroso cuando el corazón late y se denomina cavidad pericárdica. Acá en esta imagen se visualiza eso. Tenemos el endocardio, el miocardio y el pericardio, que se divide en un pericardio fibroso y un pericardio seroso, que a su vez tiene dos componentes: la capa parietal y la capa visceral, que está unida al miocardio, y por eso se dice que hace parte de la pared del miocardio. Y entre la capa visceral y la capa parietal está separada por esta cavidad pericárdica. Cuando se acumula un exceso de líquido en la cavidad pericárdica, ya sea sangre o un derrame pericárdico, este puede comprimir el corazón e impedir el llenado adecuado de las cavidades cardíacas. Y a esto se le conoce como taponamiento cardíaco, que es un cuadro potencialmente mortal. El tratamiento consiste pues en drenar el líquido excesivo a través de una pericardiocentesis, y las causas más comunes del taponamiento cardíaco son los traumatismos torácicos y la pericarditis. En cuanto a las válvulas, estas son estructuras compuestas de tejido conjuntivo revestido por endocardio. Las válvulas se componen de tres capas: una capa fibrosa, una capa esponjosa y una capa ventricular. La capa fibrosa forma el centro de la valva y contiene extensiones fibrosas de tejido conjuntivo que proviene del anillo del esqueleto cardíaco. La lámina esponjosa está formada por tejido conjuntivo laxo, y está situado en el lado auricular o vascular de cada valva, y actúa como amortiguador, ya que reduce las vibraciones asociadas con el cierre de la válvula. Y la lámina ventricular, conformada por tejido conjuntivo y fibras elásticas. Y pues comentar que en las válvulas auriculoventriculares se continúa con las cuerdas tendinosas. Importante mencionar que las válvulas son avasculares
Y pues dado que la superficie está expuesta a sangre y son suficientemente delgadas, las sustancias nutritivas y el oxígeno se difunden desde la sangre. Adicionalmente, el hecho de que son avasculares hace que las afectaciones valvulares en la endocarditis sea difícil de tratar. Por último, vamos a hablar de la embriología del sistema cardíaco. El aparato cardiovascular es uno de los primeros en formarse en el embrión y el corazón es el primer órgano funcionante. El corazón inicia su desarrollo a partir del mesodermo en los días decimoctavo o decimonoveno después de la fertilización. Se desarrolla a partir de un grupo de células mesodérmicas ubicadas en el polo cefálico del embrión denominado campo o área cardiogénica. Y pues en respuesta a señales que provienen del endodermo, el mesodermo del área cardiogénica forma un par de tiras alargadas llamadas cuerdas cardiogénicas, las cuales se ahuecan y se transforman en los túbulos endocárdicos. Estos, hacia el día 21, se fusionan en un único tubo denominado tubo cardíaco primitivo. Aquí se evidencia el tubo cardíaco primitivo, el cual es posible diferenciar 5 regiones. Y pues adicionalmente aquí ya empieza a bombear la sangre desde caudal a cefálico, pasando por el seno venoso, la aurícula primitiva, el ventrículo primitivo, el bulbo cardíaco y el tronco cardíaco. En esta tabla se ilustra qué estructura embrionaria da lugar a qué. Entonces el seno venoso va a dar lugar a parte de la aurícula derecha, el seno coronario y el nódulo sinoauricular. La aurícula primitiva va a dar lugar a parte de la aurícula derecha restante y a la aurícula izquierda. El ventrículo primitivo da origen al ventrículo izquierdo. El bulbo cardíaco da origen al ventrículo derecho y el tronco arterioso, aquí en la parte más cefálica, va a dar lugar a la aorta ascendente y al tronco pulmonar. El tubo cardíaco recto se transforma en un bucle cardíaco en forma de S y hacia el día 28, como resultado de estos movimientos, el corazón se va a orientar asumiendo la posición final que todos conocemos que está presente en el adulto. Hacia el día 28 aparecen unos engrosamientos denominados almohadillas endocárdicas, las cuales crecen una hacia la otra y separan las aurículas de los ventrículos dejando los canales auriculoventriculares. En esta imagen se muestra el desarrollo de las almohadillas endocárdicas. Al inicio el tubo cardíaco pues, consta de miocardio y endocardio, que está separado por una matriz extracelular. Estas almohadillas cardíacas van a dar lugar al tabique interauricular, al tabique interventricular y a las válvulas cardíacas. Anomalías en las almohadillas endocárdicas puede ocasionar una comunicación interauricular o una comunicación interventricular y defectos en los grandes vasos, como lo son la transposición de grandes vasos, el tronco arterial común y la tetralogía de Fallot. Hacia el final de la cuarta semana de desarrollo inicia el desarrollo del tabique interauricular. La tabicación auricular comienza con el desarrollo del septum primum y el foramen primum. Entonces, ese septum primum se desarrolla desde el techo de la cavidad auricular y crece hacia la almohadilla endocárdica. Y el foramen primum es el espacio que hay entre la almohadilla endocárdica y el borde creciente del septum primum, y esto va a permitir la comunicación interauricular, que pase la sangre desde la aurícula derecha primitiva a la aurícula izquierda primitiva. Posteriormente ocurre el estrechamiento del foramen primum a medida que el septum primum crece hacia la almohadilla endocárdica.
Y antes de que se complete la fusión del cetum primum con la almohadilla endocárdica, aparece una abertura en el extremo craneal del cetum primum, conocida como foramen secundum, a través de la cual continúa la comunicación interauricular. Posteriormente comienza a crecer un segundo tabique muscular en dos segmentos, aquí ilustrado con el color amarillo. La parte superior crece caudalmente desde el techo de la aurícula derecha primitiva y la parte inferior crece cranealmente desde la almohadilla endocárdica, y eso se le conoce como cetum secundum. El espacio entre las dos partes del cetum secundum se conoce como foramen oval, y empieza a desaparecer la porción superior del cetum primum. La porción inferior del cetum primum persiste y va a actuar como una almohada, como una válvula unidireccional, permitiendo que la sangre fluya desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Finalmente, el cetum secundo se fusiona en el remanente del cetum primum para formar el tabique interauricular, y esto ocurre poco después del nacimiento, cuando la presión de la aurícula izquierda se eleva por encima de las presiones de la aurícula derecha, impidiendo el flujo de sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Eh, Cuando no ocurre este cierre, esta formación del tabique interauricular, se conoce como el foramen oval permeable, y puede ocurrir en el 20% de los pacientes. En el 20% no ocurre pues ese sello que ocurre entre ambas cavidades. El agujero oval permeable suele ser asintomático y no requiere tratamiento. Su diagnóstico suele ser incidental. Sin embargo, un foramen oval permeable puede causar embolismo paradójico, en el que un trombo venoso puede viajar a través del foramen oval desde la circulación venosa a la arterial y provocar un infarto de órgano diana, por ejemplo, un ataque cerebrovascular isquémico, en cuyo caso pues está indicado el tratamiento antiplaquetario, anticoagulante y el cierre quirúrgico. Aquí se ve un corte sagital del corazón. El ventrículo primario es una cavidad única que está separada de la cavidad auricular por el cojín endocárdico. Y pues esta tabicación ventricular comienza con la formación de un tabique interventricular muscular que surge del suelo del ventrículo primitivo y crece cranealmente hacia la almohadilla endocárdica, aquí representado con la letra B. Y el foramen interventricular es el espacio entre la almohadilla endocárdica y el borde de crecimiento del tabique interventricular muscular, y permite la comunicación interventricular, representado acá con la letra A. Posteriormente empieza a ocurrir el desarrollo del tabique aortopulmonar, en donde las células de la cresta neural y del endocardio migran para formar las crestas troncales y las crestas vulvares. Luego ocurre el desarrollo del tabique interventricular membranoso y cierre del foramen interventricular. El tabique interventricular membranoso se desarrolla a partir de los rebordes vulvares y la almohadilla endocárdica, y el extremo caudal de ese tabique aortopulmonar se va a fusionar con el tabique interventricular muscular y va a cerrar el agujero interventricular. Comentar que la comunicación interventricular es el defecto congénito cardíaco más frecuente. Finalmente, ocurre la división del tracto de salida ventricular. Las crestas troncal y vulvar se fusionan formando el tabique aortopulmonar, el cual va a girar en espiral, dividiendo el tracto de salida en aorta del ventrículo izquierdo y el tronco pulmonar del ventrículo derecho. Aquí se visualiza esta tabla en donde se muestra las anomalías asociadas a este proceso. Entonces, cuando hay un fracaso en este giro de 180 grados en la espiral, ocurre una transposición de grandes vasos.
Cuando el tabique aortopulmonar está mal alineado, ocurre la tetralogía de Fallot, y cuando hay un desarrollo parcial del tabique aortopulmonar, es decir, no se cierra completamente, sino que queda algún agujero en ese tabique, va a ocurrir el tronco arterioso persistente. Ese tronco arterioso persistente es un defecto cardíaco cianótico congénito en el que el tronco arterioso no se divide en el tronco pulmonar y la aorta, y en cambio permanece como un solo tronco que recibe sangre de ambos ventrículos, por lo que la circulación pulmonar y la circulación sistémica no están separadas entre sí y por lo tanto la sangre oxigenada y la sangre desoxigenada se mezclan. El manejo inicial consiste en estabilizar la función cardiopulmonar y hacer una intervención quirúrgica. Muchas gracias por su atención prestada. Espero que les haya sido de utilidad.